Desde que empecé mi canal de YouTube con el podcast Tartaros09, he estado presentándolo como un lugar donde se habla sobre los juegos de puzzle y estrategia. Aunque son los géneros que más me gustan y considero que comparten muchas cosas en común, nunca les he dedicado el tiempo que merecen para analizarlos en profundidad. Nunca me he atrevido a hacer vídeos dedicados a conceptos de diseño en este tipo de juegos. Por un lado, porque me abruma, y por otro, porque nunca he preparado un guión lo suficientemente largo para un vídeo de este estilo. Sin embargo, parece que los puzzles es un género en el que muchas personas no le prestan mucha atención y uno de los puntos de frustración más grandes. Y cuando hablamos de acertijos, directamente se obvian muchos aspectos a tener en cuenta de su diseño. Por lo tanto, he decidido empezar una nueva serie de vídeos en la que hablaremos sobre el diseño de puzzles en videojuegos. Mi nombre es Dara Badán y esto es Enclave Puzzles, una sección dedicada al diseño de puzzles en los videojuegos. Y vamos a comenzar hablando sobre los santuarios de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Estamos a punto de presenciar el lanzamiento de Tears of the Kingdom y muchos streamers han vuelto a jugar Breath of the Wild en anticipación a este acontecimiento. Recientemente he estado siguiendo a Kaid Sid y al verlo ha pasado algo que me ha sorprendido mucho y que me ha motivado a hacer este vídeo, por lo que no os penséis que vamos a hacer un análisis de todos los santuarios de Breath of the Wild. Estamos en pleno 2023, por lo que en este vídeo no me enfocaré en analizar la estructura de los puzzles de Breath of the Wild ni explicar por qué todo el juego es un puzzle inmenso basado en físicas, porque ya se ha comentado mucho al respecto y sería abrumador. En cambio, me gustaría resumir algunos aspectos importantes sobre los puzzles. Si nos centramos en los puzzles de mesa, la propuesta es bastante sencilla, un conjunto de piezas separadas que al unirse forman la imagen o ilustración deseada, nuestro objetivo. De la misma manera, un puzzle dentro de un videojuego es un sistema que, a través del uso de mecanismos, nos permite lograr nuestro objetivo. En muchos juegos de acción, los mecanismos de los puzzles se simplifican demasiado. Joel, toma esta tabla y ponla en el alféizar de la ventana. O Joel, toma este contenedor y empújalo contra la pared. estos sistemas no son necesariamente malos, ya que permiten que el usuario se pare, piense, y por lo general se emplean en momentos en los que la trama avanza. Yep. Sometimes. You ever smuggle a kid before? Pero como puzzles son muy básicos. Podrían considerarse puzzles por los pelos, porque la mayoría de las veces solo hay que mover un elemento del punto A al punto B. La exploración en Breath of the Wild está muy enfocada en conseguir objetivos a través de mecánicas de puzzle. No basta simplemente con llegar a un punto del mapa, sino que a menudo se requiere buscar formas creativas para avanzar utilizando las físicas del juego a nuestro favor. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que también hay ocasiones en las que la acción y los enfrentamientos tienen más peso en la exploración. La forma orgánica de mezclar estas dos propuestas en la exploración, la acción y los puzzles hace que se diluya muy bien la existencia de estos sistemas en Hyrule. Dentro de los santuarios y las bestias divinas de Breath of the Wild, la estructura de puzzle se hace aún más evidente. No vamos a hablar de las bestias divinas, pero podemos clasificar los santuarios en tres tipos principales. En primer lugar, los santuarios de exploración, donde el puzzle es el mismo hecho de llegar al santuario y conseguir, por tanto, una vez llegas allí, el premio final. En segundo lugar, los santuarios de batalla, donde para acceder al premio final debemos enfrentarnos a un enemigo. Y, en tercer lugar, los santuarios de puzzle clásicos, donde se nos presenta un puzzle que debemos superar cumpliendo ciertas condiciones. Aunque puede haber otros tipos de santuarios, estos son los tres más destacados. Empecemos con uno de los santuarios más básicos de la meseta de los albores, el santuario de Maonu. Si seguimos la historia, este es el primer santuario que nos recomiendan hacer. Al entrar en la sala del santuario nos encontramos con dos losas oscuras en el suelo y una máquina en la que podemos conectar nuestra piedra Seika. Si es nuestro primer santuario y no tenemos ningún otro poder, la única forma de avanzar es mediante la interacción con la máquina. Pero, ¿por qué querríamos avanzar? Tened en cuenta que una vez cogemos el poder del imán, podríamos salir perfectamente por el ascensor que hemos bajado. Esta primera mazmorra nos deja claro que hay más camino por delante, ya que podemos ver una pared de rejas en la que se intuye la continuación del camino.
Nuestra misión es llegar al otro lado de la pared, pero hay una limitación. No podemos hacerlo sin el poder del imán. Si es tu primera vez e intentas interactuar con las losas, tras una breve experimentación decidirás dirigirte a la máquina para progresar. Y es más, incluso sin eso, prácticamente irás directo allí, porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que contemplamos esta máquina. Además, en este primer nivel, las losas están introducidas en un socavón, por lo que la única forma en la que podrán ser apartadas será empleando el imán, sí o sí. Esta estructura se repite más adelante, con un pequeño doble puente que debemos generar con las losas. Quizá lo más interesante sea el cofre final, y es que en la mayoría de las mazmorras e incluso las bestias divinas, los cofres son los puzzles más interesantes y los que pueden hacer los verdaderos quebraderos de cabeza para los jugadores, ante todo si no se fijan en pequeños detalles, como en este caso que el imán puede atraer el propio cofre. Sin duda, un detalle que puede pasar desapercibido y hacer que intentemos hacer un puente con losas o pensar que todavía no tenemos las habilidades necesarias. Es importante destacar que en este nivel básico se mantienen las estructuras principales de lo que es un diseño de puzzles. Tenemos nuestra limitación para el avance, nuestro objetivo y tenemos también ese elemento que nos permite desbloquear y llegar a la otra parte de una forma un tanto básica, ya que es una especie de tutorial para aprender las mecánicas de los santuarios. Aunque en este caso este santuario tiene algunos detalles adicionales como el cofre final, es una introducción al mundo de los santuarios de puzzle de Breath of the Wild. Y esto es importante porque si no se siguiera esta estructura simplemente avanzaríamos sin tener un puzzle que resolver. No es así. Vamos ahora a ver el santuario de Iyok. El santuario de Iyok, o Keoruksire en inglés, es uno de los santuarios un tanto especiales. Tiene un aspecto general de los santuarios de puzzle, con unas escaleras que nos llevan a una pequeña tablilla. En la localización europea al español se nos dice, fíjate en las estrellas y cuéntalas. Su número será la clave para abrirte camino. Hasta aquí, todo bien. Pero resulta que en las traducciones de otras regiones no lo pone exactamente igual. En la localización de Nintendo América, la cosa cambia. En inglés se dice Look to the star for the guidance, the constellations are the key. Y en la localización al español de Nintendo América dice Alza la vista hacia las estrellas y deja que las constelaciones te guíen. En realidad, ambas formas, la de Nintendo Europa y la de Nintendo América, son correctas a la hora de presentar el problema, pero una es algo más críptica, lo que se asemeja a una adivinanza y se adapta mejor a tener un reto dentro del puzzle que es esta capilla. Y aquí es donde se plantea la pregunta de cómo se hace un puzzle con palabras. Mark Brown, en su vídeo ¿Qué hace un buen rompecabezas?, analiza la estructura de los puzzles que hace que nos devanemos los sesos hasta resolverlos y salir satisfechos de ellos. Propone que un buen puzzle debe tener varias partes. La mecánica, que son la forma para llegar al objetivo, y esto principalmente es lo que comentábamos antes de la limitación, el objetivo y el desbloqueo. El engaño, que es lo que nos impide llegar a nuestro objetivo, pero de una forma un tanto diferente a las limitaciones predefinidas. Y la revelación, que es lo que descubrimos que podemos hacer tras esta revelación del engaño y que nos permite llegar a nuestro objetivo. Pero es que además a esto se le podrían añadir tres aspectos que mejoran nuestra implicación con el puzzle y que son muy importantes. Las asunciones, es decir, las cosas que damos por hecho cuando nos enfrentamos a un puzzle, la presentación de los elementos de un puzzle y la curva de dificultad. Antes de continuar con Breath of the Wild, me gustaría presentaros None, uno de los mejores juegos de adivinanzas que existen, y no te saltes esto porque va a ser muy importante para atender lo de la tablilla. Este juego minimalista te presenta una pantalla en negro con una operación sencilla de 1 más 1. Y la única opción que tienes es responder en un cuadro contextual o pedir una pista en caso de necesitarla. Esta presentación ya nos da una idea de lo que está por venir y de uno de los aspectos que hacen que este juego sea tan bueno, su curva de dificultad. A medida que avanzas en None, te propone retos cada vez más complejos hasta llegar al nivel 10. Si aún no has jugado a este título y te gustan los puzzles, te recomiendo que pares el vídeo ahora mismo y lo descargues en Google Play, porque es una joya que no te puedes perder. Y después vuelve para que podamos discutir su implicación en Breath of the Wild. En el nivel 10, el juego te hace una propuesta disruptiva de lo que va a venir más adelante. Aparecen tres palabras, tomato, vodka y tabasco. Y si utilizas las pistas, te guiará
hacia un cóctel, pero el juego no permite emplear espacios, lo que puede generar dudas. Si abres la cuarta pared y te vas a Google para buscar estos 3 términos juntos, encontrarás la solución Bloody Mary. Y aquí está la genialidad del título. Se trata de un juego de adivinanzas que sabe que el jugador tiene en su mano un dispositivo conectado a Internet y lo motiva a utilizarlo. Y no solo Internet, sino diferentes cosas que puede tener el teléfono móvil. Pero lo que hace de None aún más especial es que, a diferencia de otros juegos de adivinanzas, siempre es necesario pensar más allá de la propia pregunta. El juego mezcla diferentes conceptos de forma continua dentro de un mismo ámbito, como por ejemplo los puntos ganados por set y partido en un juego. Pero su elemento principal es que nunca hace una referencia directa a los elementos que tienes que encontrar, lo que permite emplear el pensamiento lateral. En definitiva, es un juego que desafía tu mente y te obliga a pensar de forma creativa. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto en Breath of the Wild? Para comprender el estilo de preguntas de None, es necesario reconocer que una adivinanza de este tipo consta de 3 elementos principales: un concepto muy específico, que es el tema de la adivinanza; el conocimiento, que es la relación entre este concepto y la respuesta; y la propia respuesta, que suele ser un concepto más general. Esta estructura es fundamental para que la adivinanza funcione adecuadamente. Los acertijos son un elemento muy presente en Breath of the Wild. Algunos secretos y misiones secundarias se desbloquean al resolver enigmas ocultos en antiguas leyendas. Desde el inicio del juego, durante la exploración de la meseta de los albores, queda claro que los acertijos serán parte integral de la experiencia. Niall es uno de los personajes que más utiliza este sistema, presentando antiguas tonadas que deben ser resueltas, a veces de forma poco evidente. Volviendo al santuario de Yoke, en la localización europea al español se mantiene esta estructura al generar una adivinanza. Fíjate en las estrellas y cuéntalas. Su número será la clave para abrirte camino, lo que obliga al jugador a relacionar el concepto constelación con las estrellas. La estructura de la adivinanza se mantiene en varios idiomas en Breath of the Wild, como español, francés, italiano, alemán, holandés o coreano. Sin embargo, en español latinoamericano, ruso y chino se realiza una modificación que coincide exactamente con la propuesta en inglés, mientras que en portugués se emplea directamente el texto en inglés para los acertijos. Para comprender la intención original de los desarrolladores es necesario acudir al juego en japonés, lo cual puede resultar complejo si no se domina el idioma. Las adivinanzas suelen jugar con sinónimos y otros elementos asociados. Resulta interesante observar que además se agrega una parte adicional sobre los postes o marcadores utilizados para contar las estrellas, lo cual simplifica el acertijo de alguna manera. Parece que el objetivo principal de la plantilla es descubrir que se trata de contar las constelaciones en lugar de resolver el puzzle en sí. Contar hasta 5 no es que tenga mucha dificultad, que digamos. Uno de los puntos más destacados de este acertijo es que juega con la decoración presente en todas las mazmorras, sorprendiendo al jugador al alterar la idea de que la decoración de las paredes no es relevante para resolver los acertijos. Cuando se llega a este acertijo no se ha encontrado una adivinanza similar previamente y todas las referencias disponibles no son lógicas a primera vista. Se trata de un acertijo completo, similar al de los picos gemelos, pero en lugar de con 2 capillas, con una solo, lo cual se vuelve mucho más intrincado. ¿Veis esta empresa de aquí? Bueno, estas 2 empresas son las responsables en términos generales de las pruebas del juego. Digital Hertz es la empresa americana encargada de probar la localización para asegurar su correcto funcionamiento en territorio americano. A diferencia de Mario Club, que se enfoca en las mecánicas de juego, Digital Hertz se centra en evitar problemas con la localización. Es posible que este acertijo haya sido modificado en la versión americana para simplificarlo, debido a cómo muchos usuarios lo han interpretado. Y sí, pese a no ser una zona principal, al encontrarse dentro del bosque perdido, es muy probable que este santuario lo jueguen casi todo el mundo que avance por la historia. Además, hay que tener en cuenta que, según lo contado por desarrolladores como Jonathan Blow, Arvid Teikari o Matthew van den Wander en sus blogs y conferencias, el proceso de pruebas de juegos de puzzle es muy complejo. Al revisar los nombres de equipos de pruebas de muchos juegos de puzzle populares, es creíble que este proceso pueda llevar mucho tiempo y requerir una amplia experiencia.
Sin embargo, no sería sorprendente que en caso de que un usuario malinterprete una localización, se realizan adaptaciones para simplificarla, perdiendo parte de su esencia en el proceso. A lo largo de este vídeo he incluido varias adivinanzas como reflexión, y estoy seguro de que 3 de ellas os han resultado mucho más fáciles que el resto, porque tratan el tema general del que estamos hablando. Ser críptico es parte de la dificultad de las adivinanzas y su principal atractivo, y al mismo tiempo impide que existe una curva de dificultad. Lo que hace None es proponer grupos de adivinanzas que se van incrementando en dificultad y prescinde de que el usuario utilice elementos externos, principalmente porque estos son necesarios para el correcto funcionamiento del juego. Esto es algo poco común en muchos juegos e incluso en Breath of the Wild se debe trabajar para lograr un mejor diseño en algo que no parece tan lógico.